Ok, entonces como les decía, hoy vamos a trabajar la temática de compuestos azufrados. Dentro de la química orgánica, la presencia del azufre es muy importante, muy importante, debido a que muchos compuestos derivados del petróleo contienen azufre. Y no solamente los derivados del petróleo, a nivel también hay enlaces que están relacionados con el azufre y que pues son fundamentales para el funcionamiento de muchas cosas a nivel inorgánico y a nivel orgánico, inclusive de nuestro propio organismo y de partes de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a trabajar con un cuestionario. Entonces, en la primera parte ustedes van a tomar el apunte de las preguntas primero y luego las van a contestar con la información del video. Una vez finalice el video, sí, Alexandra, el azufre es un elemento tóxico, pero dependiendo de las circunstancias en las cuales se utilice o de los compuestos en los que esté involucrado, pues también tiene una función importante. Además que es uno de los elementos que es fundamental, vuelvo y te repito, para el funcionamiento del ser humano. De hecho, hace parte de las proteínas. Hace parte de algunas proteínas y pues se requiere para inclusive la estructura de ellas. Entonces, ya les pongo el cuestionario para que tomemos primero el apunte de las preguntas y después con el video vamos a dar respuesta y luego socializamos la información para explicar el tema. Entonces, por favor, tomamos el apunte del cuestionario. Ya tuvimos el tiempo de tomar el apunte del cuestionario, entonces ahora vamos a pasar al video. Las partes que tiene eh, un tono bajito, porque es como una exposición. Entonces, por favor, muy a lo que van hablando, porque a medida que van desarrollando están las preguntas o la solución a cada una de las preguntas. Entonces, toca estar muy atentos todo el tiempo. Entonces, ya pasamos al video y al final socializamos. Dame un segundo porque... Propiedades y características de los tioles o mercaptanos. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Y dónde se encuentran? ¿Qué son? Es un compuesto que contiene el grupo funcional formado por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno, siendo el azufre análogo de un grupo alcohol. Este grupo funcional es llamado grupo tiol o grupo fídrico. ¿Cómo son? Muchos tioles son líquidos incoloros que tienen un olor parecido al ajo, cebolla o gas natural. El olor de los tioles es muy a menudo más fuerte y repulsivo debido a su bajo peso molecular. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en estado natural. Esto quiere decir que se encuentran en el petróleo y gas natural. De las más de 1000 sustancias volátiles detectadas hasta esta fecha, tiene alrededor de 100 compuestos sulfurados. Entre ellos, los tioles destacan debido a su olor. Los mercaptanos son bases de olores desagradables como 1. La halitosis, que es el mal sabor de boca. 2. La carne podrida. 3. Las heces fecales. 4. La orina de los animales es un ejemplo, como el zorrillo. A continuación explicaré el problema mediante la nomenclatura otorgada. Ejemplo: 5-etil, 2-metilhexano, 1,1,3,4 tetatriol. Como se explica en la nomenclatura, se inicia por la cadena más larga y que contengan los radicales CH. Como podemos observar, se inició donde el carbono tenga ramificaciones de tioles. Después se nombra la cadena principal especificando el número de átomos de carbono de dicha cadena. Una vez terminada, se identifican los radicales consiguientes: 5-etil, 2-metilhexano. El nombre de tetratiol se debe a que 4 tioles se encuentran
en la cadena principal. Como podemos observar, la nomenclatura común es más sencilla que la sistemática. Esto quiere decir que se nombra primero el radical alquilo. Un ejemplo sería CH3CH. Se puede nombrar de diferente manera, ya sea agregando al final del radical tiol o mercaptano, y así sucesivamente con los siguientes ejercicios. Uso y aplicaciones de los tioles. Los tioles se usan generalmente como productos intermedios en la fabricación de colorantes, productos agroquímicos, productos farmacéuticos y otros productos químicos, orgánicos y gases. Lista de propiedades físicas y químicas. Relación con el petróleo. Los mercaptanos son producidos en laboratorios derivados del petróleo. Se usan en la producción de pulpa de madera, disulfuro de carbón, insecticidas y fungicidas, agentes blanqueadores, hule vulcanizado, detergentes, productos farmacéuticos y colorantes. Entre los nuevos usos se encuentran el diluyente para asfalto de pavimentación, en concretos y morteros de azufre, en trabajos de plantas y de suelo. Siguiente tema: sulfuros. ¿Qué son los sulfuros? Un sulfuro es la combinación de azufre con un elemento químico o con un radical. Hay pocos compuestos covalentes del azufre, como el sulfuro del carbono y el sulfuro de hidrógeno, que son también considerados como sulfuros. Este compuesto es un gas con olor a huevos podridos, categoría de los ácidos, por los que en disolución acuosa se le denomina ácido sulfúrico. En la naturaleza se forma en las zonas pantanosas y en tratamiento de lodos de aguas residuales mediante transformaciones anaeróbicas del azufre, contenido en las proteínas o bien por reducción bacteriana de sulfatos. Se depende también en las emisiones gaseosas de algunos volcanes, asimismo en un subproducto de algunos procesos industriales. Propiedades físicas: aspecto y brillo metálico, densidad elevadas, opacos, algunos transmiten la luz en los bordes, coloraciones características, elevados índices de refracción, conductividad calorífica y eléctrica, algunos son semiconductores. La dureza depende de la estructura. Los sulfuros con estructuras en cadena y estratificados son más blandos, mientras que los covalentes son más duros. Características: los sulfuros de metal pesado suelen tener un producto de solubilidad muy bajo, por lo cual son muy insolubles. Sin embargo, los sulfuros de elementos alcalinos y alcalino terrio presentan una gran solubilidad hasta el punto de que suelen ser higroscópicos. Como regla general, se puede decir que cuanto más noble sea un metal, más estable e insolubles serán los sulfuros que se forman. ¿Cómo son? El sulfuro de carbono o disulfuro de carbono es un líquido volátil, incoloro y muy fácilmente inflamable. Tiene un olor característico que empeora si está impuro debido a la hidrólisis parcial o total que libera el ácido sulfúrico. El sulfuro de hidrógeno ocurre de forma natural en el petróleo crudo y gas natural, y puede ser por la descomposición de la materia orgánica y desechos humanos o animales. Es más pesado que el aire y puede acumularse en las áreas bajas y cerradas. Ahora veamos los siguientes ejemplos para comprender más la nomenclatura. Como verán, los ejercicios ya vienen con nombre, pero les explicaré salir los nombres para poder nombrarlos así. Empecemos con el primer ejercicio. Entonces observen que donde está cada átomo de azufre, de lado a lado hay dos radicales que son iguales, por lo tanto es simétrico. En este caso son metiles ambos. Entonces se dice dimetil, le agregamos la palabra sulfuro, por lo tanto quedaría dimetil sulfuro.
En el ejercicio 2 tenemos otra vez el átomo de azufre. Si tenemos que a la izquierda tenemos un metil y en la derecha tenemos el propil. Recuerden también que hay que tener en cuenta el orden alfabético en el momento de nombrarlo. Entonces empezamos con metil y luego propil. Por lo tanto quedaría metil, propil, sulfuro. Ahora observen el ejercicio 3, que tiene dos grupos aromáticos. El grupo aromático, cuando es radical, se conoce con el nombre de fenil. Por lo tanto, como tiene dos, sería difenil sulfuro. Veamos el cuarto ejercicio. Observen el número 4. Al lado izquierdo tenemos el átomo de azufre, también un fenil. A la derecha tenemos uno que pareciese al fenil, pero es diferente. Observen que no tiene el anillo aromático que nos confiere la aromática. Entonces, este es un ciclo, es el ciclohexil, y el otro el fenil. Por lo tanto, quedaría ciclohexil fenil sulfuro. Ahora vean que en el quinto ejercicio tenemos dos ciclos, por lo tanto, es fácil, sería un diciclohexil sulfuro. Usos y aplicaciones de los sulfuros. El uso más conocido de los sulfuros es como mena metálica. Unos pocos minerales de este tipo son utilizados en el campo científico y como objetos de colección. En la extracción de metales en sulfuros es sometido a los procesos de metalurgia, flotación, rotación y reducción. Normalmente, para poder utilizar las menas se debe realizar una concentración previa que se hace mediante flotación, teniendo en cuenta que las gangas y los sulfuros tienen una mojabilidad bastante diferente. Relación con el petróleo. En la industria petrolera, el H2S, sulfuro de hidrógeno, se encuentra en todos los procesos de las diversas plantas operativas, pues es en parte del petróleo y gas. En la industria petrolera, los crudos, desde sus yacimientos, contienen los denominados contaminantes, dentro de los cuales se encuentra el azufre, el cual, al combinarse con moléculas de hidrógeno, conforma el ácido sulfúrico. Similitudes y diferencias. El sulfuro de carbono o disulfuro de carbono CS2 es un líquido volátil, incoloro y muy fácilmente inflamable. Tiene un olor característico que empeora si está impuro debido a la hidrólisis parcial o total que libera ácido sulfúrico H2S. Se mezcla completamente con la mayor parte de los disolventes orgánicos y disuelve el yodo, azufre elemental, fósforo blando, etc. El ácido sulfúrico en disolución acuosa es un hidroácido de fórmula. Este gas, más pesado que el aire, es inflamable, incoloro, tóxico, odorífero. Su olor es el de materia orgánica en descomposición, similar al olor de huevos podridos. Importancia. El sulfuro de carbono CS2 es un compuesto que se utiliza a menudo como un componente básico en la química orgánica, como disolvente industrial o de laboratorio. El ácido sulfúrico se utiliza como control de higiene industrial, tasa de impurezas, catalizadores y como gas de balance en algunas mezclas de gases. Siguiente tema: disulfuros. ¿Qué es un disulfuro? El disulfuro se refiere al grupo funcional con la estructura general R-SSR. También es llamado enlace C o fuente disulfuro y se deriva del enlazamiento de desrotación. En química inorgánica se refiere a la unión correspondiente SL. Un disulfuro es formado por la oxidación de grupos disulfidos, o sea, refiriéndonos a los grupos tiones. En otras palabras, son los mercaptanos que hablamos en el principio. Un enlace sulfúrico es un enlace covalente que contiene grupos tiol de
las cisteínas. Y este enlace es muy importante para las estructuras, para los plegamientos y la función de proteínas. Un grupo tiol es un compuesto que contiene un átomo de azufre e hidrógeno. Hay varios agentes que provocan esta reacción de oxidación, ¿sí? Como el aire, el peróxido de hidrógeno. Este disulfuro tiene dos grupos R, que son llamados simétricos, como el difenil, el dimetil y otros. ¿Cómo son estos disulfuros? Los enlaces disulfuros son fuertes por una energía de disociación de las críticas de las calorías por mol. Se refleja por la solubilidad de las equivalentes. El enlace ACS es susceptible a la decisión por reactivos polares, ya sean electrófilos o nucleófilos. Muestran ángulos diarios que se aproximan a 90 grados. Cuando el ángulo se aproxima a 0 grados o 180 grados, entonces el disulfuro es un mejor excitante. Los reactivos polares son los iónicos o covalentes y son fuertes en los hidrófilos, que ayuda a los reactivos, son los electrófilos o los nucleófilos. Los electrófilos son orbitales externos vacíos, o sea que estos atacan a zonas con alta densidad electrónica que tienen dobles o triples enlaces. El nucleófilo este contiene uno o más pares de residuos libres y atacan a la parte de la molécula con resistencia de electrones, con menos electrones. Por aquí tenemos una imagen y nos dice en el paso 1 tenemos parte de un electrófilo para formar un carbocación. En el paso 2 se ve un electrófilo para darle lugar a la reacción. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en las proteínas, bacterias, eucariotas, archeas, pelos y plumas. Proteínas. El intercambio tio-disulfuro es la reacción principal por la que los enlaces disulfuros son formados y reacomodados en una proteína. El arreglo de los enlaces disulfuros dentro de una proteína ocurre por una vía de intercambio tio-disulfuro intraproteína. ¿Dónde se encuentran las bacterias y archea y también las eucariotas? Las bacterias y archea son importantes en la protección de bacterias, como un interruptor de encendido y apagado para las proteínas cuando las células están expuestas a reacciones de oxidación. Las eucariotas son enlaces disulfuros estables, se forman en el lumen del retículo endoplásmico rugoso y en el espacio intermembranal de la mitocondria, pero en el citosol. También se puede encontrar en el pelo y plumas. Más del 90% del peso seco del pelo se compone de proteínas llamadas queratinas, que tienen un alto contenido de disulfuros provenientes de la cisteína. Muchas aplicaciones relacionadas con el petróleo. Los disulfuros son algo variados. En lo personal, los más utilizados para mí industrialmente son el disulfuro de carbón y el disulfuro de molibdeno. Disulfuro de carbón como fibras de rayón, herbicidas y solventes. Las propiedades solventes del disulfuro de carbono lo hacen indispensable en la preparación de la industria refinadora de petróleo. Además, lo han hecho altamente apropiado para una gran variedad de aplicaciones industriales, incluyendo así vulcanización y manufactura de accesorios de caucho inhibidor en la polimerización de cloruro de vinilo, como la conversión y procesamiento de hidrocarburos y purificación de petróleo.
Ok, entonces aquí tenemos ya nuevamente nuestras preguntas y vamos a ir desarrollando entonces la explicación de la temática a partir de ellas. En primer lugar, pues recordar que tenemos tres tipos de compuestos azufrados, ¿sí? Básicamente, esos tres compuestos son los que son de importancia a nivel orgánico. Los tres tipos de compuestos azufrados son los tioles o mercaptanos, son del mismo, es el que se refiere a las mismas sustancias, los sulfuros y en tercer lugar los disulfuros. Esos son los tres tipos de compuestos azufrados. Con respecto a los tioles, entonces empecemos con la pregunta número 1. ¿Cuál es el grupo funcional de los tioles? Pueden responder por el chat o por el audio, como quieran. El átomo de azufre y un átomo de hidrógeno. Ok, el grupo tiol. Ujú. El R, pues no es el grupo funcional. R es la cadena que acompaña. El grupo como tal es el grupo SH. SH, que por ahí en el video decían CH, no, es S. SH que corresponde a el grupo tiol, ¿sí? Ese es el grupo tiol y es el que caracteriza a los tioles. Fíjense que hay una similitud entre este grupo y el grupo hidroxilo. La diferencia es el oxígeno y el azufre, ¿cierto? La ubicación. Entonces, donde está el oxígeno, en vez de ir oxígeno, va azufre. Fabián, si no me estás escuchando, creo que tienes que salir y volver a entrar porque creo que los demás me están escuchando bien, ¿sí? Ok, entonces es tu internet, Fabián. Entonces, caso, es el grupo que caracteriza eh, a los tioles. El grupo funcional de estos es el que les confiere como las características tanto físicas como químicas. Y podríamos darnos cuenta que una de las características que tiene este compuesto tiene que ver con los olores desagradables, ¿no? Entonces, la mayoría de los tioles están asociados a olores desagradables. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya mencionó por aquí eh, exacto, la litosis, que es el mal aliento, ¿cierto? La orina de los animales, específicamente hablaron del zorrillo, ¿no? Ustedes saben que este es un animal que se caracteriza por eso, ¿no? Por tener, o sea, de hecho todos los animales a partir de su orina marcan territorio, ¿no? Y ustedes saben que es precisamente por el fuego que tienen en la orina particularmente porque eh, se impregna y el olor es supremamente difícil de quitar. Entonces, es debido precisamente a los tioles o mercaptanos que están allí involucrados en esos compuestos. Las heces fecales, bien. También mencionaron olores característicos como la cebolla, como el ajo, ¿cierto? No son olores desagradables, porque, bueno, eso depende de cada quien, ¿no? O sea, de cómo le parezca, pero realmente esos olores fuertes están asociados a la presencia de los mercaptanos o de los tioles. La nomenclatura de los mercaptanos es muy similar a la de los alcoholes, solamente que en vez de terminar en ol, terminan en tiol, ¿cierto? Entonces uno dice metanotiol, etanotiol, propanotiol y así sucesivamente. Y pues en vez de tener el grupo hidroxilo, pues tenemos el grupo SH, el grupo tiol. Entonces, pues escribir la fórmula del propanotiol, pues debe ser algo muy bien, Marta, tal cual como la colocaste en el chat. Perfecto, Heidi, esa es la fórmula del propanotiol. Tenemos tres carbonos y finalizamos con SH. De los mercaptanos o de los tioles que nos mencionaban, era el 2-mercaptoetanol, o sea, dentro de los que hablaban allí de las características estaba el 2-mercaptoetanol. ¿Para qué se usa este tiol? Sí, uso cosmético y específicamente ¿en qué?
¿Alguien pudo observar? No, no en cera. No. El 2-mercaptoetano es disolvente de tintes, ¿sí? Disolvente de tintes. Ustedes de pronto han visto que cuando las personas aplican las tinturas o los tintes, se necesita disolverlos, ¿cierto? La disolución o uno de los disolventes que se utiliza para propósito 2, mercaptoetanol. También tiene que ver con diluyentes, con procesos a nivel de farmacéutica. Allí entonces el 2-mercaptoetanol. Listo, ahí hablamos entonces del primer grupo que son los tioles. El segundo grupo son los sulfuros. Bueno, de los sulfuros no les hice muchas preguntas, solo una, pero pues vamos a primero socializar algo de ellos antes de llegar a la pregunta de los sulfuros. Los sulfuros se caracterizan porque tienen azufre. En este caso, su similitud es con los éteres. ¿Sí? Recuerden ustedes que en los éteres teníamos una cadena carbonada, un oxígeno en la mitad y otra cadena carbonada. En el caso de los sulfuros es igual, solo que en vez de oxígeno tenemos azufre. Entonces tenemos una cadena carbonada, azufre en el centro, es como el puente, y luego otra cadena. Entonces su nomenclatura es muy similar a esa, solamente que terminar con éter, terminamos con sulfuro. Entonces, si las dos cadenas son de metil, por ejemplo, al lado tenemos metil, se llamará dimetilsulfuro, ¿cierto? Si tengo un metil y un etil, pues primero va en orden alfabético, ¿cierto? Etil, metil, sulfuro. Entonces, siempre como un radical alquilo y la terminación sulfuro. Si es aromático, el benceno aromático se nombra como fenil, ¿no? Cuando es sustituyente. Entonces, podríamos tener un difenilsulfuro o un fenilpropilsulfuro, o sea, es así, ¿sí? Siempre para indicar que el azufre está justo en el centro de las dos cadenas carbonadas, sean simétricas o asimétricas, es decir, sean iguales, sean. Bueno, y entonces, ¿para qué se usan los sulfuros? Procesos industriales, muy bien, Marta, se usa para obtener metales. Resulta que exacto, todo lo que tiene que ver con metalurgia, resulta que los sulfuros constituyen menas minerales. ¿Qué son esas menas? Las menas, que no es lo mismo que hablar de las menas son minerales, son compuestos a partir de los cuales se puede extraer metales. La mayoría de los metales no los vamos a encontrar libres en la sino que ellos van a estar formando compuestos. Y unos de los compuestos que van a estar formando son precisamente los sulfuros, ¿sí? De esos sulfuros, entonces, de esos sulfuros se extrae el mineral, el hierro, el zinc, el cobre, ¿sí? Se extrae de ellos y de esta manera, pues se pueden obtener para las funciones de metalurgia, como ya algunos lo mencionaron, la elaboración de diferentes productos. Listo. Eso es lo que podemos decir básicamente de los sulfuros. Y por último, disulfuros. ¿Qué son los disulfuros? Ok, muy bien, perfecto. Los disulfuros son compuestos que, como bien lo dijeron ahí, son derivados, o más bien derivados no, son formados a partir de la unión de dos grupos tiol, o de dos compuestos, de dos tioles, digámoslo así, ¿sí? Entonces, cuando se unen dos tioles, se libera hidrógeno, los hidrógenos H se liberan, y entonces el enlace me queda azufre a azufre, ¿cierto? Son compuestos volátiles, compuestos, digamos que también están asociados a sustancias muy especiales. Me voy a volver un momentico en los sulfuros porque no mencioné algo y es sobre el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, ustedes escucharon varias veces en la presentación que el olor de los huevos podridos, que el olor de los huevos podridos, no es que sea semejante, no, es que el olor, el producto que se forma es justamente el sulfuro de hidrógeno.
¿sí? El sulfuro de hidrógeno es el compuesto que nosotros percibimos como olor a huevo podrido, ¿sí? Se forma sulfuro de hidrógeno cuando se pudren los huevos. Entonces, como es tan volátil, entonces ese olor es básicamente eso, sulfuro de hidrógeno. Se me había olvidado mencionar. Listo. Entonces les decía, ahora sí volviendo a los disulfuros, que estos compuestos son muy importantes y que básicamente, como algunos lo escribieron en el chat, están formados por una cadena carbonada, dos átomos de azufre y otra cadena carbonada. Entonces aquí no tenemos un solo azufre, sino dos azufres en el centro, dos azufres en el centro de la cadena. Bueno, ¿qué característica tiene el enlace? No, el huevo podrido no. El sulfuro de hidrógeno es el que es volátil y es el que da ese olor, ¿no? Ese olor a huevo podrido. No es que el huevo podrido como tal sea volátil, ¿no? Es el sulfuro de hidrógeno que es un gas. Entonces, cuando, por ejemplo, se abre el huevo y está en ese estado, ese gas que nosotros percibimos, el olor que percibimos, es el sulfuro de hidrógeno. Entonces, sí, son RSSR, es como la fórmula general de todos los disulfuros. ¿Cómo es el enlace disulfuro? Muy bien, Gabriela, es un enlace fuerte, es susceptible a la escisión. La escisión es a romperse, ¿no? Y podemos romper ese enlace disulfuro de las moléculas. Básicamente es un enlace covalente, es un enlace covalente. Son polares, son reactivos que tienen cierta polaridad y son oxidantes, dependiendo del ángulo en el que esté el ángulo que tenga el enlace. El ángulo más o menos, cuando es de 0 grados o de 180 grados, es que el puente disulfuro se hace más oxidante. ¿Ok? Tiene una energía de disociación alta, ¿sí? Y bueno, los reactivos polares lo pueden disociar. Perfecto, lo pueden romper. Em, bueno, ¿dónde se encuentran esos disulfuros? Proteínas, bacterias, arqueas, pelos y plumas, ¿cierto? Porque básicamente en este tipo de compuestos, ¿de acuerdo? No sé si ustedes recordarán en microbiología cuando hablamos de la estructura de las proteínas, vimos la estructura primaria y había un puente disulfuro, ¿sí? Había un puente disulfuro entre dos moléculas, eran átomos de azufre que se veían ahí en la estructura. Resulta que los puentes disulfuros son uno de los que se encargan de unir las moléculas y de generar el plegamiento de las proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aminoácido que se llama cisteína y la cisteína tiene grupos tiol, ¿sí? La cisteína tiene grupo tiol. Entonces, cuando tenemos dos moléculas de cisteína cerca, se genera ese enlace, se elimina hidrógeno y tenemos un puente disulfuro. Esos puentes disulfuro ayudan a que se plieguen las proteínas, dando lugar a las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Obviamente tenemos varios tipos de enlace en las proteínas, no es el único que existe, pero se presentan esos puentes disulfuro. Y recuerden que dentro de las proteínas está la queratina, que es una proteína del cabello. Es una proteína, la vimos la vez anterior, es una queratina de conformación secundaria, de estructura secundaria. Y esta proteína pues tiene estos puentes disulfuro porque tiene bastante contenido en cisteína. Entonces, en el caso del cabello, en el caso de las plumas de las aves, esa cisteína, que es uno de los aminoácidos principales, da lugar a la formación de esos puentes disulfuro. En las células eucariotas, básicamente lo encontramos en el aparato de Golgi y también lo encontramos en la membrana de la mitocondria. Allí encontramos puentes disulfuro en el aparato de Golgi y en la membrana, en la corteza membranal de la mitocondria.
Allí principalmente se encuentran y ayudan pues en los procesos necesarios para la conformación de proteínas y en el caso de la mitocondria pues todo lo que tiene que ver con los procesos energéticos que ella desarrolla. Y bueno, ¿cuáles son los disulfuros más utilizados? El disulfuro de carbón y el disulfuro de molibdeno. Muy bien, esos dos básicamente. El disulfuro de carbón en textiles, ¿cierto? Como solvente también se utiliza. Mm, en la parte, el disulfuro de molibdeno y también el disulfuro de carbón en la parte de la industria metálica también, en la conformación de polivinilos de cloruro, bueno, en varias circunstancias, digámoslo así, a nivel industrial. Y obviamente todos estos compuestos, tanto tioles como sulfuros y disulfuros, están involucrados en la industria petrolera, ¿sí? Son algunos compuestos derivados del petróleo, los vamos a encontrar con alguna composición de azufre. Ustedes saben que dentro, bueno, a nivel interno, a nivel del magma de la Tierra, hay bastante azufre. Entonces, en el gas natural encontrábamos algunos mercaptanos también. Entonces, en compuestos derivados del petróleo encontramos tanto tioles como sulfuros y también disulfuros. ¿Ok? Entonces, esto es lo correspondiente a los compuestos azufrados. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la información del video, que algo que haya quedado pendiente, o si tienen alguna duda personal, no del video, sino personal con respecto a este tema. Ok, me reviso en el chat. No sé. Heidi, eso exactamente no lo sé ni lo quiero hablar. Bueno, ok, para este cuestionario que me están preguntando por aquí, que cuando lo envías, vamos a dejarlo ahí hasta que terminemos la otra parte del otro tema que son los alcaloides. Entonces, cuando hablemos de los alcaloides, entonces miramos para el envío de este cuestionario. Bueno, así como por encima, entonces, hasta este punto va la evaluación bimestral, ¿sí? Hasta aquí, hasta compuestos azufrados. Alcaloides no alcanza a entrar porque no lo alcanzamos a ver. Ya tendríamos clase la próxima semana y de acuerdo al horario, como solamente es la última hora de clase, entonces, sí, no hay problema, Beltrán. Como solamente es la última hora de clase, pues solo nos vamos a encontrar el jueves en microbiología. Entonces no tendríamos clases de química la próxima semana. Por eso no alcanzamos a revisar alcaloides, que también es tema de una sola clase, pero pues no alcanzaríamos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí para la evaluación. Entonces, ¿qué entra? Desde aldehídos y cetonas hasta acá, ¿cierto? Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, eh, amidas, anhídridos de carbono, aminas, nitrilos y compuestos azufrados. O sea, todo lo que hemos visto desde aldehídos hasta hoy. La evaluación creo que es el miércoles de la próxima semana. Entonces ya creo que tienen ustedes su cronograma de evaluaciones y ahí pues estamos pendientes. Cualquier duda, cualquier inquietud, obviamente antes de la evaluación la pueden hacer y no olviden chicos revisar el Classroom porque ya la otra semana estoy dedicándome a cerrar todas las notas. Entonces si algo tienen pendiente, por favor revisen para que no vayan a tener inconvenientes con sus notas. Listo chicos, entonces no siendo más, quedamos hasta aquí el día de hoy y nos encontramos nuevamente más tardecito en microbiología. ¿Listo? Que Dios me los bendiga. Chao, 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 viciosos.